Con respecto al punto concreto sobre la renuncia de 10 congresistas, el partido tiene su pronunciamiento a nivel nacional a través de su vocero, secretario general del partido, Vladimir Cerrón, y también el pronunciamiento de la bancada, que están en documentos publicitados en todos los medios. Esa es la posición del partido. El tema de fondo está de que ellos han venido al partido. Nosotros hemos planteado la unidad de toda la izquierda, como planteamos la unidad de todo el pueblo. La izquierda y el pueblo queremos que estén unidos. Y hemos entregado cargos a todo el mundo. Unos no han querido, otros que sí han querido. En este caso aceptó este grupo magisterial. No teníamos, salió en agosto del año 2021, esa ley decía que el que tiene sentencia de primera instancia no podía participar y quedamos sin candidato. Eso es una realidad concreta y se puede analizar esos hechos legales y que ha servido para una persecución política a nuestro principal dirigente. Desde ese punto de vista, esta alianza electoral, porque es una alianza electoral política, no es una alianza legal, el partido es legal, es un partido, en este momento se ha fortalecido en este último proceso. En el caso, en el caso particular de la profesora Agustina Vázquez, ¿ella ha estado afiliada o simplemente ha sido una invitada? Ella es una invitada, pero como te digo, comprender, son invitados que tienen que afiliarse. Si no se afilian al partido, no pueden participar. O sea, todos ellos, esos 10 congresistas, han estado afiliados al partido y tienen que renunciar formalmente. Se han renunciado a la bancada y tienen que renunciar al partido. Ya, el presidente Castillo también está afiliado al partido. Él participó el 24 de julio del 2021, antes de que se inicie el proceso ya de transferencia, y en esa pelea asistió al primer Congreso Nacional del Partido. ¿Por qué crees que se han ido estos congresistas? Ya, ese es el tema de fondo. Es la coyuntura política. El nivel de compromiso que tienen con el partido es el programa. Y ese programa es un compromiso no solamente del partido, sino de lo que hemos difundido en la campaña. El partido lanzó una consigna grande que es nueva constitución, Castillo presidente. Se explicó que no debe haber más pobre en el Perú, etcétera, etcétera, en el programa del partido. Eso se debatió con él, se conversó y se hizo un pronunciamiento interno. Y estaban otros partidos, unos se desprendieron y él no. Y se dio su cuota electoral. Entonces, en primer lugar, el compromiso es compromiso político. Entonces, ese compromiso político, sin ese compromiso no habría la posibilidad de que entrara al partido, ni siquiera inscribirse para eso. Entonces, lo que debe quedar claro, hay un programa electoral de gobierno con cambio de constitución. Las dos cosas simultáneamente. Y el partido tiene su ideología que va más allá. Es un partido de izquierda socialista. Es el partido que acoge el socialismo, no es otro tema. Entonces, por eso es una alianza electoral. Se habla de que... Ahorita lo que sucede es que existe un poder, un micropoder, porque el poder de fondo son los que tienen poder económico y político. Por eso tú tienes un ejecutivo pobre desde el punto de vista de capacidad de maniobra. Ese poco poder que implica poder personales, etcétera, etcétera, en sus diferentes niveles y instancias, es un botín, entre comillas, y eso realmente llama la atención a todo el mundo. Se ha especulado en algunos medios de que la renuncia precisamente de estos 10 congresistas del Partido Perú Libre se ha debido básicamente a serias diferencias, serias discrepancias respecto al accionar o a la forma de comportarse del actual secretario general del partido, el señor Cerrón. No, esa es una campaña negra que realiza la derecha y que a la izquierda también se mete ahí, que la acusen primero de corrupto. Se ha demostrado en las dos primeras instancias que ha habido una violación de derechos constitucionales al debido proceso, y la sala también se ha pronunciado favoreciendo a ello y diciendo, o sea, que casi no tomó posición. Y realmente es una presión política. Sin embargo, los que quieren atacarnos nos atacan. No, nosotros somos limpios. Que puede haber fallas, sí puede existir, no hay problema. Entonces, en la otra parte le acusan de autoritario. No, el autoritarismo es otra cosa. El partido tiene disciplina. Él es el secretario general y se somete al partido. El partido dice es de Cerrón, no es de Cerrón. El partido ha sido promovido por él y otros militantes y forman un comité ejecutivo nacional, forman una asamblea nacional de responsables regionales en el país y forman eventos de todo tipo. Y ahí se sacan los acuerdos. Entonces, esos acuerdos son mandatos que hay que hacer cumplir. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido con esto? Como no están acostumbrados a una vida partidaria, creen que es un partido como el partido de la derecha,
que entran y salen, no. En el partido entran, se comprometen y tienen que cumplir las reglas. No se ha hecho eso. Y no se ha hecho en la campaña, parcialmente se culminó la campaña exitosamente, pero no ha habido una unidad limpia, permanente. Más bien ha habido siempre un tipo de observaciones. Entonces, eso sería el tema de fondo. Entonces, él está obligado a cumplir Cerrón como mandato de los acuerdos, porque hay acuerdos permanentes, tienen que cumplir este proceso. ¿Cuál es su opinión respecto a este archivamiento del proyecto de ley del Ejecutivo respecto a que se incluya pues un referéndum en esta convocatoria para elecciones regionales y municipales en el mes de octubre? La posición es clara, es un mecanismo más de defensa de la vieja constitución política que está realmente destruyendo el país. La constitución de 1920 debe cambiarse. Era ya anunciado, como dije, ya estaba una guerra anunciada ahí que le iban a archivar. O sea, ya teníamos la posición. Entonces, es un hecho normal que la derecha se unifique antes de ver la constitución. Entonces yo digo ahí, por eso digo, la constitución política que tengo acá, esta constitución política, es la ideología, es el programa y la política de la derecha. En consecuencia, ahí se unifican todos. Ahora el señor Cerrón ha salido a decir en una reunión de que de todas maneras, mediante la vía pacífica o la vía no pacífica, de todas maneras se va a tener que llegar a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es un mandato popular. ¿Qué opina respecto a eso? No, pienso de que es correcto lo que dice, porque la cuestión ilegal que se está planteando, hay ilegalidad que está planteando el Congreso, está rompiendo el marco constitucional. Entonces tienes que volver al marco constitucional. Y eso es la única forma, es recolectando las firmas para el pueblo en asambleas populares decidan que la Constitución debe ir. Este es un mandato máximo extremo que va por encima de esta Constitución. Entonces estamos hablando de dos constituciones, una Constitución que está en proceso y una Constitución que estás viviendo. Esta Constitución que estás viviendo no vale. Puede tener algunas cosas buenas porque acogen algunos principios internacionales, pero como estructura para un Estado y para una economía que tiene el país, realmente no vale, y ha demostrado en todo el tiempo. Entonces, la violencia no viene del partido, la violencia viene de ellos, porque van a dar una conferencia en el Congreso y le encuentran cerrado el Congreso. ¿Por qué? Porque va a dar una conferencia sobre la constituyente. Es un chiste. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo al compatriota? Es un temor. No tengan temor, el pueblo va a poner de todas maneras. Y hay que alegrarse. ¿Y por qué hay que alegrarse? Porque van a cambiar las cosas. Lo que no quieren es que se arregle. Entonces yo estoy alegre y contento. ¿Por qué? Porque me voy al pueblo y el pueblo dice, ya, vamos con la Constitución. Y te digo por qué. Hay cuestiones elementales. La cuestión del 93, y yo lo he vivido concreto, porque yo soy asesor laboral, a mí los trabajadores fueron despedidos, tanto del Estado como del sector privado. Entonces, y se han violado derechos laborales en forma concreta. Desde ese periodo se realizó la lucha por restituir los derechos laborales. Y esos derechos no se han restituido todos, por el contrario, se mantienen. El despido arbitrario está en la Constitución. Y el Tribunal Constitucional, mira, había dicho que ese es nulo. Y la obligación del Congreso es expulsar del sistema jurídico ese artículo. No lo ha expulsado. ¿Y por qué? Porque mantiene el principio, el objetivo de que el trabajador es siempre un hombre de segunda categoría. Estamos hablando de los trabajadores independientes, individuales, campesinos, de los proletarios de las minas, de las industrias. Ellos son de segundo orden. Ahora, señor Cárdenas, respecto a lo que ha movido el ambiente político ayer, básicamente en la ciudad de Lima, estas declaraciones del empresario Samir Villaverde, cuando él habla respecto al tema de las últimas elecciones, que habría algunas cosas que no han estado correctas y que ha contribuido a que el presidente actual de la República, el señor Castillo, haya salido elegido. No, es parte de la maquinaria de la derecha que se ha introducido en esas coordinaciones y quiere salvarse de una investigación profunda. Es un delito, que han cometido delitos efectivamente que tienen que investigar. Yo no voy a pronunciar sobre esos temas. Es simplemente una cortina de uno y es la continuación como un vocero para ese tema en este momento crítico. Quieren acceder en este momento un conjunto de actividades
políticas legales e ilegales para poner nuevamente a Castillo en el banquillo acusado y para que se plantee ahí la llamada vacancia. La vacancia rechazó el partido porque es un golpe de Estado. El régimen que ha salido Castillo es un régimen democrático y eso vamos a defender sí o sí y se está defendiendo, ese es el tema. Entonces este señor, no hablo más de él, este señor lo que quiere simplemente como vocero, cree que se le va a salvar su conducta realmente que ha tenido en este proceso. Entonces es mentira, no tiene nada que ver, ya se resolvió eso. La OEA ya se pronunció, dijo que ha sido válida, el Poder Judicial también. Listo. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Por qué considera usted que la popularidad del mandatario haya bajado tanto en tan poco tiempo? Dos razones. La primera razón es vender un producto como hacen en el mercado, que es un producto que es malo, le ponen como bueno. Eso es el mercado. La falsa publicidad. Falsa publicidad, exacto. Es decir, le ponen en primer lugar a Castillo, que es un comunista convicto y confeso, va a destruir va a empobrecer más el país. Eso es falso, no hay comunismo, ahí no hay nada. En primer lugar, el caso Cerrón es un socialista de partido que tiene su formación marxista como tengo yo, y bien formado, bien claro, bien definido, que este sistema capitalista no está llevando un avance. ¿Que ha subido esto y otra cuestión? No, es para un pequeño grupo, pero el pueblo en general, 10 millones de pobres y más de 5 millones de pobreza extrema no es cualquier cosa en un país tan rico como tenemos. No más pobres en un país más rico. ¿Ya? Esto hay que cambiar. Eso es. Entonces, hay gente que se ha ilusionado y yo voy a resolver este tema. ¿Ya? Voy a tener problemas, dice el trabajador, el desempleado, no tengo trabajo, han subido las cosas, etc. Pero no tiene nada que ver con Castillo, es la economía que ellos manejan. Le pones tú, para bajar la tensión política, le pones a Velarde en el BCR y él manipula la economía, él conoce la economía y hace lo que le da la gana. Es decir, se mantiene el neoliberalismo ahí. No hay reajuste, le pones a un ministro de Economía igualito, que está vinculado al tema del neoliberalismo. Entonces no ha habido cambio. Entonces tienes que comprender acá que nuestro pueblo tiene que aprender de que los cambios son duros, son difíciles y que no es porque sale un presidente va a modificar una estructura que realmente tiene serios cuestionamientos. Aunque gran mayoría del pueblo también dice, bueno, al final que se vaya el Congreso y se vaya el presidente y convoquemos elecciones nuevas. Ya, eso no les gusta a la derecha. Y no le gusta a la derecha porque ya la mayoría parlamentaria, que se vayan todos. ¿Usted estaría de acuerdo que se vayan todos? No. ¿Por? Por una razón sencilla, porque esa es solamente una consigna, que se vayan todos. Es una consigna popular, que se vayan todos. Pero no saben qué es todos. Hemos tenido una censura, una renuncia, una vacancia con Vizcarra. ¿Y qué ha sucedido? Se fueron todos. ¿Y quién quedó? Ellos mismos. ¿Por qué? Porque al pueblo le falta organización. ¿Cree que va a pasar lo mismo si es que se daría esto? Por supuesto, 100%. El tema es que es una piedra en su zapato, Castillo. El partido es una piedra en su zapato grande. O sea, no se pueden zafar. Entonces no quieren tener ese obstáculo. Ahí estaba escuchando algunas grabaciones que me envían. Oye, hablan buenamente y sabe que pues no hay que echar mucha contradicción. Oye, pero tienes que irte porque eres comunista. Entonces, al diablo eso. Esa es consigna negra contra el pueblo, contra nosotros. Mientras tanto, el tema de censuras, mientras tanto, el tema de llamado a vacancias va a continuar en el Congreso, por lo que parece. Habíamos planteado una alternativa que no les gusta, y hay que decir claramente, mira, nosotros hemos planteado, a través del presidente Castillo, a través del partido también, se ha planteado convocar al acuerdo nacional. No quiere ir al acuerdo nacional. Es decir, se ha metido en la cabeza, en el cerebro, la derecha, de forma equivocada. Ellos están perdiendo y pierden bastante. Hay un escenario económico mundial de un ajuste de la economía estructuralmente, en donde el mineral se convierte en un eje principal por lo menos 10 años. Ellos tienen para renegociar con el Estado esa situación. No quieren nada, que se vayan los comunistas del país. Entonces, eso, cuando se dice vamos a conversar sobre el acuerdo nacional, puntos concretos, ya, pongamos de acuerdo
hagamos un gabinete de ancha base que hemos planteado desde un principio, que se mantiene esa posición. Pero no quieren, pues, pero quieren ellos dirigir y no han ganado ellos las elecciones. Nosotros hemos ganado las elecciones. Señor Cárdenas, pero hay algo cierto también. El presidente Castillo ha ofrecido muchas cosas y no lo ha hecho. Empezando de la reducción de su sueldo, de que iba a dejar Palacio y tantas otras cosas, y no lo ha cumplido. Y ese malestar se ve reflejado posiblemente en el tema de aceptación de la popularidad del presidente. Yo pienso de que eso es un elemento, son elementos complementarios, pero lo que digo, la parte de fondo de lo que estoy diciendo, es una estructura dura para cambiar, muy dura, porque tienen operadores en el mismo estado. O sea, después del tercer nivel, primer nivel es ministerios, ministros, viceministros y directores, y la plana ejecutiva que se desarrolla. Esa plana es de derecha. Todos los partidos han dejado ahí plantados sus derechistas. Hacer una limpieza de ellos es duro, porque hay derechos laborales que hay que respetar. Para ti tienen que respetarlo, el gobierno tiene que respetar en todos lugares. Pero eso es un tema de fondo. Entonces, cuando dicen que, bueno, rebate el sueldo, era un contrasentido. Es un tipo de campaña y hemos analizado en la historia de esas campañas de los últimos 20 años, eso es que todos ofrecen lo mismo. Y ahí esa es una debilidad. O sea, tratas de poner un tema caliente que no lo puedes ejecutar. Y salir, pero si no voy a poder ejecutar, simplemente no lo ofrezco. Y salir, date cuenta, y salir de Palacio, evidentemente es un error que se corrigió en el acto, no ha habido más problema, se esclareció el tema que hay que despachar, entonces es un error.